Buenos días. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Esta reunión es para presidentes de academia, turno matutino y vespertino? Sí, y así es. Así es, maestra. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días. Ok, gracias. Les vamos a pedir que por favor apaguen sus micrófonos. Son tan amables. Saludamos con mucho afecto a todos los presidentes de academia de la asignatura de español de educación secundaria. Estamos desde el departamento técnico expresándoles un saludo muy cordial de parte Le llamamos tarea. de la secretaria de Educación, la doctora Sofía Leticia Morales Garza, Entonces, pero ahorita ya de la licenciada Norma Patricia Sánchez Regalado, que es la subsecretaria de Educación Básica, y del profesor José Ezequiel Rodríguez Calderón, que es el director de secundarias. Nos da muchísimo gusto saludarlos con muchísimo afecto a todos ustedes, maestros de español. Expresarles nuestro reconocimiento por todas las actividades que están realizando justamente ahora en este inicio de educación presencial con el 100% de nuestros alumnos. Sabemos que todas las actividades que ustedes realizan son dinámicas y están encaminadas justamente a estar totalmente participando y comunicados con nuestros alumnos, que después de tantas tribulaciones que han venido pasando ellos con la educación a distancia y que ustedes ahora los reciben. Justamente estaba platicando con unos maestros aquí en la escuela, me dicen, maestra, es que los alumnos vienen muy apagados. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de activarlos, ¿verdad? Con una serie de dinámicas que los incorporen nuevamente al aprendizaje presencial colaborativo. Pues les damos el saludo más cordial de nuestras autoridades y quiero comentarles que esta es la etapa final. Básicamente estamos en la tercera etapa de asesorías con presidentes de academia. Acabamos de terminar hace un momento la asesoría con los maestros de inglés, con los presidentes de academia de inglés, siguen los de español, y el objetivo general básicamente es brindar orientación y asesoría a todos los docentes sobre los componentes técnico-pedagógicos de los programas educativos vigentes. Recuerden que estamos trabajando con el programa 2017 para primero y segundo, 2011 para tercero, y que justamente la asesoría que hoy van a recibir versa sobre todos esos elementos, esos tópicos pedagógicos, contenidos, aprendizajes esperados del tercer trimestre. Ya es... no se escucha. Apagó su micrófono, maestra. Están nosotros prendidos, pero esto se interfiere. Les pedimos que sus micrófonos estén apagados para que no interfieran con la asesoría que van a recibir. Y pues los saludo nuevamente a los supervisores, a los directores, que son los conductos inmediatos para que ustedes conozcan los tiempos y los días de estas asesorías. Yo sé que ustedes han estado dinámicamente en todas las escuelas integrando a sus alumnos, y sé que a partir de esta asesoría continuarán con el mismo optimismo, con el entusiasmo y con todo eso que se necesita para que nuestros alumnos, pues ahorita en este momento los de tercero, que son los que van a saltar, van a pasar, van a incorporarse a un nuevo nivel educativo. Entonces, los saludo con mucho afecto y les comento
que los integrantes de la Academia de Español van a iniciar la asesoría y que son la maestra Mirtala Gauna Macías y el maestro Yerold Castillo Hernández, y que los doctores Rogelio Reyes y José Luis Domínguez también están al pendiente en línea para intervenir en caso de que se requiera, igual que la maestra Gabriela Briceño. Pues bienvenidos a esta tercera etapa de asesoría, que sea una mañana muy fructífera, y les voy a dejar en la voz de nuestra maestra Mirtala Gauna y del maestro Yerold García. Bienvenidos a la tercera etapa de asesoría. Gracias, doctora. Bien, buenos días, compañeros. Compañeros docentes, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes esta tercera etapa a presidentes de Academia de Zona, en la cual estaremos trabajando el día de hoy. Me acompaña el maestro Yerold Castillo Hernández. Y la maestra Mirtala Gauna Macías. Y reafirmo lo que mencionaba hace un instante mi compañera, del gusto que nos da, de ese placer que tenemos en esta mañana de poder compartir con ustedes una serie de ideas con respecto allá al último periodo de este ciclo 2021-2022. Que yo ya entré, que le diga a mi Sheila. Yo ya entré al Zoom, si se puede. Ándale, yo lo estoy escuchando aquí. Ándale, vale. Apagaron su micrófono, maestra, no se escucha. Gracias, maestros. Por favor, se oye un poquito de interferencia. Bien, vamos a agradecer las facilidades que nos otorgan nuestras autoridades educativas para desarrollar este tipo de asesorías y compartir con ustedes materiales que les puedan servir en su trabajo, en su labor docente. En especial al maestro director de educación secundaria, profesor Ezequiel Rodríguez Calderón, y a la doctora Anastasia Rivas Olivo, jefa del departamento técnico, por permitirnos y brindarnos todo el apoyo para llevar a cabo estas asesorías. Y bueno, también queremos reconocer, pero antes permítanos, vamos a retirarnos el cubrebocas. Maestra Martí, Finalmente, está escuchando demasiado, maestra sabemos Martí. que las condiciones No han se ido mejorando entiende, poco a poco. se escucha mucho ruido. Sí, efectivamente, se escucha mucho ruido, compañeros. Una vez más, les hacemos la invitación para que podamos tener los micrófonos en... Sí. Sí, vamos a hacer una pausa para que podamos silenciar todos nuestros micrófonos. Muchas gracias. Sí, nos están pidiendo hacer un... Bien, ya estamos, ya se nos ha restablecido ahora sí. Están bien activos nuestros compañeros. Muchas gracias. Nos gusta ese ímpetu, esa energía con la que estamos mostrando esta mañana. Muchas gracias. Característico de nuestra Academia de Español. Así es. Y justamente queremos reconocer la labor de equipo del resto de los compañeros de nuestra Academia de Español por parte del Departamento Técnico de Educación Secundaria, la maestra Leida Mascorro Roque, a la maestra Gabriela Briceño Leija, al doctor José Luis Domínguez Aguirre, al doctor Rogelio Reyes, quienes se unen en esta mañana a esta cordial bienvenida que les estamos dando para iniciar los trabajos de esta tercera etapa de asesoría a presidentes de academia. Así es, y bueno, ya una vez que todos estamos con los micrófonos apagados y estamos concentrados en esta tercera etapa, pues damos inicio formalmente a esta sesión de trabajo con la tercera etapa de asesoría técnico-pedagógica para presidentes de Academia de Zona de la asignatura de Español. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Antes de entrar de lleno, como luego dicen, a la temática que nos compete en esta mañana, consideramos importante recordar el proyecto anual para este ciclo escolar que se ha propuesto, que versa como fundamento la cartilla moral, las dos selecciones de la cartilla moral del regiomontano universal Alfonso Reyes.
este proyecto que lleva por nombre Mis Valores en Familia, Mi Mayor Tesoro, del cual ya se han llevado a cabo dos etapas de la Feria del Conocimiento. Así es, este proyecto se planteó, como bien dice el maestro Yerold, desde el inicio del ciclo escolar, y se sugirió que se llevara a cabo las producciones mediante la estrategia 6x10. Esta estrategia, propuesta por el doctor Rogelio Reyes, quien es integrante de la academia, está integrada por 6 pasos o procesos que nuestros jóvenes estudiantes deben desarrollar, como son predecir, leer, identificar, escribir, socializar y vincular. Obviamente esta estrategia se pretende que ustedes la aborden vinculada con sus prácticas sociales del lenguaje y bueno, con la finalidad de que los productos que se plantearon desde el inicio del ciclo escolar en este proyecto de la academia, pues sean expuestos en las ferias de conocimiento. Y bueno, este proyecto, como ya lo hemos mencionado, está planteado para desarrollarse durante todo el ciclo escolar. Sin embargo, hay 3 etapas que se han propuesto para socializar esas producciones que van desarrollando nuestros niños, vinculadas con la estrategia 6x10, con las lecciones de la cartilla moral, pero también con las prácticas sociales del lenguaje. Ya hasta el momento se han elaborado o se han llevado a cabo 2 de estas ferias del conocimiento. Estas ferias del conocimiento tratamos de que tengan cercanía con los periodos en que se evalúa cada uno de estos trimestres o periodos escolares y reconocemos y agradecemos también, por supuesto, a todas aquellas escuelas que han tenido la oportunidad de desarrollar estas ferias del conocimiento, ya sea de manera en físico, que ya se están dando las condiciones, pero también lo hicieron de manera virtual, en línea. A todos esos directivos, por supuesto, colectivos docentes que han podido llevar a cabo las ferias del conocimiento y que han compartido los trabajos de sus alumnos a través también de la plataforma de Redais. Les agradecemos mucho y reconocemos ese labor tan arduo que realizan con sus alumnos. Así es, hemos constatado, ¿verdad?, la labor tan impresionante que están realizando con sus alumnos. Y bueno, tenemos una última etapa de este proyecto que está planteada para llevarse a cabo del 13 al 17 de junio, lo cual, bueno, en esta última etapa se sugiere que los muchachos, los jóvenes estudiantes realicen un podcast. Sabemos que posiblemente en algunos contextos no lo puedan llevar a cabo, entonces les comentamos que están todos los docentes en la libertad de desarrollar las producciones que consideren convenientes de acuerdo, vuelvo a repetir, al contexto. A lo mejor los muchachos no tienen las condiciones para elaborar un podcast, pero bueno, podemos elaborar otras producciones, todo obviamente vinculado con la cartilla moral, con la estrategia 6x10 y por supuesto con las prácticas sociales del lenguaje. Esta Feria del Conocimiento, vuelvo a repetir, es la última etapa y bueno, les hacemos la atenta invitación a todos los docentes para que se incorporen a estas actividades y bueno, como una forma más que nada de valorar el esfuerzo de nuestros alumnos y exponer sus trabajos. Efectivamente, muchas gracias de nueva cuenta por esa labor que están realizando con sus niños. Pues bien, la temática a desarrollar en esta asesoría versa en torno a la planeación estratégica de español transversalizada con el pensamiento matemático, hablando particularmente de esas 2 habilidades básicas, la comprensión lectora y el sentido numérico, ambas habilidades que han sido abordadas en las 2 anteriores sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar y que representan una parte fundamental para continuar aprendiendo. Bien, y para pues contextualizar el tema, tenemos que mencionar los referentes curriculares, como son el programa de español, Aprendizajes Clave 2017. Obviamente tomamos en cuenta los organizadores curriculares, como son el ámbito, la práctica social del lenguaje y el aprendizaje fundamental. Efectivamente, una vez que se ha considerado estos organizadores curriculares, se buscó la vinculación, la asociación con la unidad de análisis, con reactivos de las orientaciones
de la prueba diagnóstica y con estrategias de lectura de las orientaciones didácticas que propuso Mejoredu. Esto con la finalidad de que se le diera un uso formativo a los resultados que obtuvieron nuestros niños. Sabemos que pues no todas las escuelas estuvieron en condiciones de poder aplicarlo, pero siguen estando presentes para que puedan ser empleados y reconocer de alguna manera qué tanto han logrado el avance desde agosto que lo recibimos hasta este momento. Todo este enfoque está transversalizado, como se ha mencionado, con el campo formativo de pensamiento matemático. Y bien, tomando en consideración estas últimas sesiones del Consejo Técnico Escolar, donde se abordó específicamente comprensión lectora y luego pensamiento matemático, es que se tomó como base fundamental para desarrollar esta propuesta de asesoría. Y el objetivo de la presente asesoría es precisamente no solo brindarles obviamente el acompañamiento correspondiente, sino reflexionar un poco en torno a esa relevancia que tiene la comprensión lectora, por supuesto la comunicación oral y escrita en el campo de formación académica, específicamente pensamiento matemático. Efectivamente, ya que están pues íntimamente relacionados, están ligados con otros campos que conforman el currículo de la educación básica, puesto que representan habilidades transversales, es decir, pues no son exclusivas para trabajarlas en español o en matemáticas, sino que pueden ayudarnos a desarrollar los aprendizajes en cualquier área del conocimiento, en cualquier disciplina. Y ya que el desarrollo de estas habilidades pues repercute favorablemente en ello, en el logro de aprendizajes, pues todos de alguna manera somos copartícipes para desarrollarla, para implementarla, para trabajarla con nuestros alumnos. Bien, ahora les mostramos lo que es la agenda de trabajo para desahogarla en este tiempo que tenemos para poder trabajar de manera, pues ahorita ocupando las bondades de la tecnología. La agenda a desarrollar consta de varios puntos que consideramos son relevantes, como lo es la contextualización del tema de este apartado, y para ello hemos buscado un video que nos dé introducción al tema que nos ocupa. Posteriormente abordaremos lo referente a lo real, lo posible, lo necesario, desde una óptica de la pedagoga e investigadora Delia Lerner. Creo que le suena, es todo un referente para nosotros, los docentes de lenguaje y sencillamente de español, ¿verdad? Específicamente. Inmediatamente después vamos a desarrollar y esperamos que nos puedan apoyar para que participen en una actividad lúdica de manera muy sencilla, pero bastante, creemos nosotros, divertida. Y posteriormente ejemplificaremos de manera práctica la comprensión lectora, cómo es que juega con los problemas matemáticos. En un segundo apartado de esta agenda vamos a abordar las orientaciones didácticas de Mejoredu y específicamente vamos a plantear la estrategia general para localizar y extraer información. Obviamente también vamos a implementar esa estrategia en lo que son las planeaciones ya propiamente dichas transversalizadas con el pensamiento matemático en primero y segundo grado. En estas planeaciones vamos a abordar la estrategia para identificar información en textos discontinuos, ¿verdad? Esas son las dos estrategias que vamos a presentar tanto para primero como para segundo grado. Y bien, una vez que hemos llegado hasta ese punto, mostraremos a manera de propuesta ejemplos de aplicación de estrategias, de estas estrategias que mencionamos, en planeaciones estratégicas con las prácticas sociales del lenguaje, transversalizadas con el pensamiento matemático. Y bien, como lo habíamos mencionado, como antesala, vamos a mostrar el video que abre este tema de la asesoría y queremos compartirles a manera de inducción y de reflexión sobre la temática que estamos iniciando esta mañana. ¿Nos acompañan? Gracias. Adelante.
Videos para el maestro. Lengua materna, español, primer grado. Bloque 1. Orientaciones generales. 1. El objeto de estudio de lengua materna, español. La enseñanza de estrategias de comprensión lectora. 2. Saludo nuevamente a los maestros y maestras del país. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta segunda parte del programa sobre la enseñanza de estrategias de lectura. En esta ocasión vamos a hablar de la manera en que se vinculan las estrategias de comprensión con las prácticas sociales del lenguaje. Es necesario recordar que las prácticas sociales del lenguaje son todas aquellas actividades que realizamos en la vida real usando las palabras orales o escritas. Seguramente ustedes tendrán en la mente muchos ejemplos y podríamos citar algunos. Por ejemplo, cuando se lee el periódico fuera de la escuela, por supuesto, eso constituye una práctica social del lenguaje. Pero también llenar formularios cuando uno acude a una institución pública o privada es otra manera de hacer práctica social del lenguaje. ¿Qué más podemos citar? Bueno, cuando se escribe un diario, aunque este no se publique, es una práctica social del lenguaje. Leer novelas, leer cuentos, etc. Ahora la pregunta es, ¿cómo vinculamos las estrategias de lectura con lo que ocurre en los actos de lectura de la vida cotidiana? Pues debemos saber que cuando leemos un texto fuera de la escuela, sin darnos cuenta, necesariamente es un acto no consciente, utilizamos estrategias de lectura. Por ejemplo, cuando dentro de un periódico queremos buscar información específica sobre un evento, pues buscamos la fecha, el lugar, quizás el costo del evento en el que queremos participar. Estas pequeñas acciones de buscar información específica pues aplican estrategias de comprensión de lectura. ¿Qué hacemos entonces en la escuela para vincular lo que son las prácticas sociales del lenguaje que ocurren fuera de la escuela con lo que se hace en el salón de clase? Si uno fuera de la escuela hace actividades, hace estrategias pequeñas como buscar, por ejemplo, un dato específico, a lo mejor dar una barrida al texto para buscar cierta información o leérsela a otros, trataríamos de que esas estrategias de comprensión lectora que hacemos en la vida real se lleven a la práctica en la escuela. Si se va a buscar información específica en un texto, en un periódico, por decir así, sería conveniente que los alumnos tuvieran en el salón de clase un texto y que la tarea que pidiera el docente se fuera como lo hacemos en la vida real. Es decir, no vamos a pedirle al alumno, por ejemplo, que busque en el texto el sujeto y predicado, porque cuando hacemos esto en la vida real no buscamos un sujeto y un predicado, porque no tiene una aplicación práctica en la vida. Es decir, tendríamos que recuperar la función de los periódicos en el salón de clase para que las estrategias que aplicamos dentro del salón sean semejantes a la vida real y además tengan sentido para los alumnos. Es decir, no se puede leer un texto sin un propósito real, porque al ser un propósito, digamos, impuesto por la escuela, lo que los alumnos realizarían pues sería también artificial. En conclusión, cuando se lea algo dentro de la escuela, habrá que procurar que sea con fines específicos, con fines reales, como ocurre en la vida real, de la misma manera en que se hace fuera de la escuela. Esto facilita ampliamente la comprensión de los textos. Maestros, agradezco muchísimo su atención. Esperamos vernos en otro programa en que abordemos con todos ustedes estas reflexiones acerca de la comprensión lectora y su importancia tanto en la escuela como en la vida real. Muchas gracias. Pues realmente interesante lo que nos comparte el maestro Enrique Lepe García. Pues como maestros de español sabemos de la importancia de vincular las prácticas sociales del lenguaje, específicamente en las estrategias de lectura, pues con situaciones más reales, prácticas, significativas para nuestros alumnos y por supuesto transversalizarlas con otras asignaturas
Es decir, no todo el peso de la comprensión lectora va a recaer en el español, como generalmente lo creen las demás asignaturas o los demás compañeros de nuestros colectivos, sino que aquí es transversalizar estas estrategias de comprensión lectora con otros ámbitos de conocimiento. Específicamente en esta asesoría lo vamos a hacer con pensamiento matemático. Y bien, siguiendo con esta primera etapa de la contextualización de la temática, vamos a reflexionar con base en este texto de este libro de la pedagoga Delia Lerner, Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible, lo necesario. Sabemos que Delia Lerner es un referente importante en esta temática de leer y escribir en la escuela y vamos a partir de algunos cuestionamientos para reflexionar sobre la temática. Así es. La primera pregunta que se nos plantea es, ¿qué considera que sea lo necesario respecto al desarrollo de la competencia para leer y escribir en la escuela? Si reflexionamos al respecto, pues es casi seguro que vamos a coincidir en respuestas como lo que ya nos mencionaba el maestro Enrique Lepri, lo que menciona, por supuesto, en su libro la pedagoga Delia Lerner, y es que lo necesario es que las prácticas sociales pues requieren ser más fieles a esa versión social, a esa versión real, a esa versión cotidiana con la que pues nos desarrollamos, con la que empleamos el lenguaje. Esas prácticas deben ser significativas para nuestros niños, deben ubicarlos en un contexto en donde ellos habitualmente se desenvuelven fuera de lo que nosotros podemos estar proporcionando a lo mejor en un ámbito escolar. Es decir, que lo que aprendan en la escuela les sirva fuera de la escuela. Lo necesario también será que pues, nuestras escuelas sean ese espacio en el que se vive la lectura, en el que logramos hacer que nuestros chicos acudan a los textos en busca de respuestas para solucionar algún problema que se les está presentando, para que acudan a los textos tratando de encontrar información que les sea relevante en ese momento o de algo que están necesitando encontrar. Que acudan a los textos buscando argumentos para defender una postura, para rebatirla, ¿por qué no? O para encontrarse con ideas afines, con autores que puedan ser para ellos un ideal a seguir, o contrastar y diferenciarse con tal o cual personaje. Eso es parte de lo que nosotros podríamos estar mencionando. Esto es lo necesario. Sin embargo, sabemos que lo necesario no es fácil. Así es, podemos invitar a nuestros alumnos creando las condiciones didácticas necesarias para que disfrute de una buena lectura, conozca todas las posibilidades de lectura que tenemos, que les podemos ofrecer. En general podríamos decir que lo necesario sería preservar en la escuela ese sentido de que la lectura y la escritura tienen como prácticas sociales del lenguaje, ¿verdad? Son vivenciales. Entonces, eso es lo que pretenderíamos en la escuela, el poder lograr que nuestros estudiantes se apropien de la lectura y la escritura y se incorporen a ser una comunidad de lectores y escritores competentes. En ese sentido, bueno, todo esto necesario que estamos comentando pudiéramos interpretarlo como algo ideal, algo inalcanzable, algo utópico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estamos planteando el siguiente cuestionamiento, que sabemos que pues eso es lo ideal, pero la realidad que nosotros enfrentamos diariamente en el aula nos dice otra cosa, y aquí viene esta pregunta. ¿Considera usted que lo real es que llevar a la práctica lo necesario respecto a la comprensión lectora es una tarea difícil para la escuela? Y bueno, volvemos a enfrentarnos a que realmente la realidad es otra. Podríamos decir lo necesario es lo ideal, pero cuando nosotros ya trabajamos en el aula con cierta cantidad de alumnos, con características diferentes cada uno, con habilidades lectoras también diferentes, pues ahí es donde entra que enfrentamos la realidad bastante complicada, bastante difícil. Así es. Y es que lo real, como ya lo hemos pautado
no es tarea fácil. Es por demás complicado el poder realmente llevar esa parte que consideramos necesaria a la práctica. Las prácticas de lectura y escritura que realizamos en la escuela pues plantean ciertos problemas, ya que no pueden trabajarse de manera aislada, lo sabemos. Además, pues es complicado también determinar de qué manera nuestros niños aprenden, qué es lo que realmente están aprendiendo, cómo es que lo hacen, de qué manera logran las anticipaciones o hacen inferencias. Y estos son solo algunos de los aspectos que podríamos mencionar, ¿verdad? Por otra parte, también nos vamos a encontrar con que los propósitos que perseguimos en la escuela con respecto a desarrollar esas habilidades, como es la escritura, la lectura, por supuesto, pues a veces no llevan esos fines prácticos. Los hacemos más pensando en un contexto áulico y no sale de ahí. Y si hablamos de la distribución de los contenidos con respecto al tiempo para poder abordarlos, pues qué decimos, ¿verdad? Es realmente complicado. Además, la misma necesidad institucional de controlar el aprendizaje, pues nos hace enfocarnos en aquellos que son más susceptibles, más accesibles para poder valorarlos, y esto pues deja afuera muchas otras áreas o muchos otros contenidos que de pronto juzgamos que son necesarios o son indispensables, sin embargo las condiciones y los tiempos pues no nos permiten desarrollarlos. Bueno, pero maestro Yerol, compañeros, yo creo que entonces el reconocimiento de estas dificultades, precisamente la comprensión de ellas, pues nos va a permitir al momento de conocerlas, de darles ese reconocimiento, de enfrentarlas, nos va a permitir poder gestionar alternativas de solución, ¿verdad? Y ahora sí entramos a lo que sí es posible realizar. Y aquí está el siguiente cuestionamiento. ¿Qué considera usted que sí sea posible realizar con respecto a la comprensión lectora? Ya hablamos que lo necesario pues sería algo ideal. Luego, ¿por qué? Porque enfrentamos en la realidad muchos inconvenientes, pero desde nuestra labor docente que sí es posible llevar a cabo con respecto a la lectura y la escritura. Y bueno, hay un sinnúmero de actividades que podemos realizar y que sabemos que la realizan en muchos colectivos docentes, porque nos ha tocado estar por ahí presenciando la labor que realizan con los trabajos de sus alumnos magníficos, nuestro reconocimiento y valoración a todo el trabajo que desempeñan, y porque en este contexto de lo que sí es posible hacer, lo evidencia su trabajo y, por ejemplo, hacen que los alumnos hagan anticipaciones, que a lo mejor también dentro de los mismos desarrollos de sus prácticas sociales, tratan de trasladar esas prácticas sociales a actividades en contextos más reales, menos escolares, de tal manera que nos contextualizamos a lo que dice Delia Lerner, ¿verdad? En cuanto a los quehaceres del lector y del escritor. Tratamos de plasmar esas prácticas sociales del lenguaje en contextos más cotidianos del alumno, y de esta manera los llevamos a que hagan reseñas para recomendar algún libro, que también pues a lo mejor los invitamos a que lean las noticias de actualidad, que lean curiosidades científicas, por ejemplo. Nos tratamos de apegar más a lo real en cuanto a buscar un propósito significativo para ellos, para la lectura y la escritura. Y en ese sentido, ahora que estamos con la tecnología, pues hemos utilizado, por ejemplo, el correo electrónico para que redacten algún mensaje, alguna carta para alguna petición, para algún reclamo, ¿verdad? Por si por alguna injusticia que por ahí se haya cometido y demás. O a través también de las redes sociales, ¿no? Así es. Tanto pego tienen ahorita, ¿no? Así es, y claramente esto está dotando un poco más de un sentido vivencial a estas prácticas sociales del lenguaje. Eso es lo posible porque lo están realizando, lo hemos visto, lo hemos comprobado, y bueno, aquí otro aspecto importante es darles todo lo que sea posible para que lean los muchachos. A veces nos limitamos un poco a querer evaluar todo lo que leen los jóvenes, y la idea es
otorgarles todos los espacios para la lectura, aunque no sea posible evaluar todo lo que leen. En ese sentido, otorgar todos los espacios, todos los textos que crean convenientes ustedes y adecuados a los intereses de los muchachos, aunque no sea posible que los evaluamos totalmente, ¿verdad? Y por último, bueno, algo que quiero añadir, maestro Yarol, si me lo permite, claro. es que dentro de lo posible es este planteamiento de la asesoría del día de hoy, transversalizar precisamente la comprensión lectora con los otros ámbitos del conocimiento. En este caso específicamente lo vamos a abordar con pensamiento matemático, pero es posible transversalizar la comprensión lectora con todas las asignaturas de nuestro currículo. Así es. Y bueno, otro de los aspectos que también es necesario y es posible desarrollar, sacar adelante, empezar a inculcar con nuestros niños, es el compartir esa función evaluadora con nuestros alumnos, hacerlos copartícipes. Los alumnos finalmente son el centro hacia donde van encaminados todos esos esfuerzos que se realizan en la educación. Y pues hay que brindar a los estudiantes esas oportunidades para autocontrolar lo que están comprendiendo cuando leen, para que se generen estrategias que les permitan mejorar esas habilidades que están adquiriendo y con ello lograr que se motiven y se sientan pues más atraídos por el aprendizaje. Esto trae a mi mente, maestra, en cuanto al hacerlos que les parezca atractivo realmente aprender, pues el hecho de que la motivación entra mucho en juego. Y aquí uno de los grandes expertos internacionales de aprendizaje experiencial, el doctor Roger Schank, tiene una frase que creo que va muy acorde y dice más o menos así, espero que no se me sientan los compañeros de inglés porque a ver si no guachao, como lo dicen. ¿Qué pasó? Dice, les va a quitar el trabajo. Learning happens when someone wants to learn, not when someone wants to teach. Algo así como el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Entonces, hacia allá vamos encaminándolos a nuestros niños. Si un alumno es motivado, es alguien que se va a involucrar en la revisión de sus escritos, lo que va a posibilitar pues, que se generen nuevos aprendizajes y posibilidades en cuanto a la evaluación, hacerlos copartícipes de la valoración de su aprendizaje. Así es, tiene toda la razón. Siempre, bueno, es uno de los aspectos que más hemos cuidado en la labor docente o es la motivación de los jóvenes. En ese sentido, bueno, como decíamos, proveerlos de textos interesantes para ellos, ¿verdad? Y bien, el profesor siempre ejerce como mentor, es una figura que es guardián, ¿verdad?, de todo el conocimiento y ayuda al alumno, es su guía, cuando tiene pues dudas y siempre está ahí para la búsqueda de soluciones, acompañarlo, proveerle, ¿verdad? Compañeros, bueno, sabemos que enfrentar esto, lo real, es duro, es difícil, por todo, vuelvo a repetir, todas las condiciones tan difíciles que presentamos en el aula, enfrentamos en el aula, pero sabemos que resulta imprescindible reconocer todas esas dificultades cuando ya hemos asumido como docentes de español la decisión de hacer todo lo que es posible para alcanzar lo necesario, como lo hemos comentado. Muy bien. ¿Y qué les parece si vamos a activarnos un poquito? Compañeros, les invitamos a que nos acompañen en esta actividad. Si están tomando la asesoría en su celular, pueden teclear esta dirección que vamos a compartirla. Vamos a ver si no tenemos oportunidad de compartirla en el chat de la asesoría. Bien, pero es así como si pueden tomarle, bueno, con su cámara directamente con el código QR. ¿Quién me lo rayó? Y gracias, muy amable. O si pueden teclear esta dirección, Ahaslides, ahaslides.com/sonríe. Sonríe con mayúsculas. Pero realmente sonrían. Pero sí, por favor. Vamos a esperar a que se vayan uniendo los compañeros. Muchas gracias a quienes ya por ahí se están dando cita en esta aplicación, que por cierto está muy recomendable. Miren, ahí pueden estar interactuando. Ahí dicen ya se ha unido Claudia Escobar, Ruth, Platón, pero vamos a dar unos segunditos más para que puedan
continuar agregándose. Tenemos hasta 100 participantes, ¿eh? Vamos en este momento 65. Ya se salió alguien. No, ya, va a haber miedo. premio. Va a haber premio, ¿eh? Los invitamos a participar, compañeros. Es una actividad de reflexión, pero es algo más lúdico. Y bueno, vamos a participar. Nos vamos incorporando, por favor. Aquí el maestro Yerol, el que gane, lo va a invitar a un almuerzo. Sí. No, vengan por su carro aquí al departamento técnico. Sí, un Hot Wheels, pero es un carro finalmente. ¿Listos? Vamos a iniciar ya, ¿le parece? Sí, claro. Permítame tantito, déjenme. Ahí vamos, sí, ¿no? Todavía no. Todavía no, pero igual y para cuestiones de tiempo, si no se completan los 100 no hay problema, ¿eh? Nosotros comenzamos con los que quieran jugar con nosotros. Vamos, compañeros, vamos a jugar un ratito. Vamos a ver si tenemos oportunidad de que se integren más compañeros. Listo, profe. ¿Ya? Usted ya trae muchas ganas de participar. Ya, claro, porque como yo tengo las respuestas, voy a ganar. No se crea. Adelante, compañeros. Bien, vamos a dar inicio al juego en este momento. Ya una vez que lo iniciemos, ya no van a poder agregarse. Van 78. Yo creo que ya con esto son suficientes. 79. Sí, vámonos ya. Vamos. Bien, 5 preguntitas, compañeros. 5 preguntitas. ¿Les gusta si se las vamos leyendo? Sí, claro. Si contestas más rápido son más puntos, ¿eh? ¿Qué necesitan desarrollar nuestros alumnos como elementos indispensables para seguir aprendiendo? Como opciones tenemos las 4 habilidades comunicativas en situaciones diversas, así como desarrollar un sentido numérico sustentado en el pensamiento matemático. ¿Me cuadra? El saber hacer, el saber ser y el aprender a vivir en sociedad, lo que permite poner en práctica los conocimientos para resolver problemas. Puede ser las llamadas habilidades blandas, tales como la habilidad de comunicación, tanto oral como escrita, el liderazgo, la persistencia y la creatividad. Y la última opción dice conocimientos tecnológicos tradicionales y actuales, incluyendo las habilidades para operar esas tecnologías para estar continuamente aprendiendo. Si ya la tienen, denle enviar. Recuerden que entre más pronto contesten, más puntos van a ganar. Ya nada más esperamos 5, 4, 3, 2 y se acabó el tiempo. Veamos. 43. Sí lograron dar efectivamente las 4 habilidades comunicativas en situaciones diversas, así como desarrollar un sentido numérico sustentado en el pensamiento matemático, es lo que va a ayudar a nuestros niños a desarrollar esos elementos indispensables para seguir aprendiendo. Es que la segunda respuesta está media capciosa. También, sí, pues es como lo que hacemos en... a ver, ¿quién ganó? Perla Ramos, maestra, con 79. Cintia Cosas, bueno, ahí estamos viendo. Bien, siguiente cuestionamiento. Vamos a ver. Vamos rápido. Bueno, más rápido contesta, más puntos tiene. La pregunta es la comprensión lectora, la escritura, el cálculo mental y el sentido numérico, es asunto de todos. Respuestas posibles. Porque el ser humano requiere del lenguaje y las matemáticas que le permitan la integración plena en la comunidad. Porque la lengua materna y el pensamiento matemático son consideradas las habilidades básicas para continuar aprendiendo en contextos informales. Porque son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes útiles para interactuar con el entorno de forma ética, responsable y sostenible. Último, porque son las habilidades para la toma de decisiones informadas, para el empoderamiento, para la autonomía personal y la participación activa. Contestamos, enviamos y ya tenemos la respuesta porque ya quedan solamente 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Y veamos, ahí está la respuesta. ¿Quién ganó? Uy, casi no, sí, bueno, 16 solamente. Sí, se fueron con están un poco complicadas. Mis respuestas. Y sigue ganando. Es la misma participante. No, bueno, pero sí estaba dentro. Pero sí. Así bueno, muchas gracias. Felicidades, van bien, muy bien. Todavía se pueden recuperar. Hay 3 preguntas. Vamos sobre la tercera. Más rápido contestan, recuerden, más puntos obtienen. ¿Cuáles son las habilidades básicas que los alumnos deben aprender para que estén más preparados para enfrentar distintas situaciones de su vida diaria?
Posible respuesta: escuchar, hablar, leer, escribir en diversas lenguas. Competencias comunicativas y resolución de problemas en contextos reales o de contextos reales. Resolución de cálculo mental y sentido numérico. Pensamiento matemático y habilidades digitales. ¿Cuál consideran es la respuesta correcta? Digo, no tenemos mucho tiempo a lo mejor para estar reflexionándola, pero sí logramos, sí podemos. 12 segundos todavía, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Veamos, efectivamente, 56 participantes dieron con la respuesta correcta. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, liderando! La maestra Cintia Costa. Maestra, Se va a llevar el auto. mira el ranking, mira el ranking. Sí. Se va a llevar el auto. Se va a llevar el auto, sí. Es un Hot Wheels, pero es un auto finalmente. La siguiente pregunta. ¿Por qué se correlacionan las distintas asignaturas en el desarrollo de la comprensión lectora, la escritura, el cálculo mental y el sentido numérico? Posibles respuestas: por el manejo del sentido matemático en distintos aspectos de la vida diaria, por la importancia de resolver problemas a los que se enfrentan los alumnos, por la relevancia del desarrollo integral y manejo de habilidades para la resolución de problemas, por los contenidos que integran las distintas asignaturas. 22 segundos, 21 segundos, 19, 21 segundos, 18, 17, 16, 15, 14, Maestros, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Veamos cuántos. Muy bien, 43. Wow, 43. Bien, resolvieron correctamente la respuesta. Y sí, efectivamente, por la relevancia del desarrollo integral. Bien, maestra Cintia. Maestra Cintia, sí, viene por el está bien, pero en esta pregunta, Julia Ibarra, la maestra Julia Ibarra, fue la que más puntos obtuvo. Muy bien, fue muy rápida también para resolver el cuestionamiento. Última pregunta. Siendo el aprendizaje integral uno de los propósitos del currículo, ¿cuáles son aquellos aspectos que deben ser considerados para cumplir con ello? Posibles respuestas: vincular los aspectos emocionales de los alumnos, que las asignaturas manejen más contenidos, trabajar la transversalización de los contenidos, que los docentes conozcan los enfoques de todas las asignaturas. ¿Cuál creen que sea, compañeros? Contestemos todos, vamos, ya son 20 segundos los que restan. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y la respuesta... muy bien. Trabajar la transversalización de contenidos, efectivamente. Mire nada más, la ganadora, la maestra Julia Ibarra, 382 votos. Excelente. Bien, muy bien. Mira que Muy bien. Participar con nosotros, por unirse en esta actividad lúdica que de hecho pues son algunas de las actividades que podemos realizar también con nuestros niños y dejar de lado la tecnología, porque finalmente no hay que dejar de reconocer esas bondades que pues, nos han ofrecido. Compañeros, una vez más solicitarles, por favor, silenciar sus micrófonos, maestros. Por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, por seguir el jueguito, participar con nosotros en esta reflexión al respecto de la transversalización del pensamiento matemático. Y bueno, vamos a continuar con este primer apartado de la contextualización del tema.
al plantear un sencillo problema matemático para evidenciar dentro de lo real, lo posible, lo necesario, esa transversalización que comentamos de la comprensión lectora en las matemáticas. Muy bien. Veamos, bueno, lo estamos viendo en este momento, es un problema del campo de las matemáticas y lo hemos querido ubicar extrapolando lo mencionado en la diapositiva anterior, en las diapositivas anteriores que hemos visto con respecto a lo de lo real, lo posible, lo necesario, ¿verdad? Y es que centrándonos específicamente en este problema que planteamos, vemos cómo es muy común que a nuestros niños se les presenten situaciones de este tipo cuando están, pues, viendo contenidos, obviamente, de las matemáticas. Sabemos que su lenguaje es bastante riguroso, los conceptos que manejan las matemáticas son un tanto abstractos, y bueno, a esto podríamos llamarle un contexto matemático que está situado dentro de lo real, haciendo esa simetría con lo que menciona Ledira Lerner. Es lo que habitualmente podríamos encontrar en una clase de matemáticas. No quiere decir que así siempre sea, pero es muy habitual que esto pase. Así es, entonces aquí tenemos que, bueno, para resolver el problema, obviamente lo que va a realizar el joven estudiante, bueno, es pues leerlo, y para eso necesita algo de comprensión lectora, desarrollar estas habilidades. Y entonces tenemos al alumno que se encuentra por ahí bastante, a lo mejor, preocupado por la resolución de este planteamiento, y se encuentra con que hay un rectángulo que mide 14 metros de un lado y el otro mide el triple. Bueno, y pues le solicitan el docente el perímetro de dicho rectángulo. Entonces ahí está el problema que va a resolver. Efectivamente. Y ahora, entendiendo o haciendo énfasis de nueva cuenta en el papel que juega la comprensión lectora en los enunciados de los problemas matemáticos y desde la óptica de lo necesario, podemos observar cómo se construye este mismo problema que se nos había planteado hace un momento, pero con base a experiencias que son más cercanas a los estudiantes, que tal vez los mismos alumnos conozcan. Este es un contexto que podríamos decir más cercano a lo real. Y bueno, de esta manera buscamos darle resolución, ¿verdad, maestra?, a este tipo de problemáticas que pues planteamos a veces a nuestros niños. Así es. Tenemos aquí, por ejemplo, bueno, el planteamiento escolar, por así decirlo, pero si lo acercamos más a lo real, se busca la resolución de problemas a través de aplicaciones en situaciones un poco más cotidianas, como esta en el contexto real, como lo vemos en pantalla, ¿verdad? Para generar pues un aprendizaje un poco más, pues un aprendizaje situado, por así llamarlo, ¿verdad? Así es. Efectivamente, los problemas anteriores finalmente, pues sí, llegan a una misma resolución, vamos a decirlo de alguna forma, una resolución numérica, pero no a una misma solución del problema. Y es que en el primero de ellos, pues solo era necesario saber el perímetro. Y en el segundo, ese perímetro, pues ya tiene una necesidad de trasfondo. Y es que don Marcos, sí, así es, porque pues don Marcos a lo mejor él no sabe de perímetros, él simplemente tiene una necesidad, tengo un terrenito y lo necesito cercar, ¿cuánto necesito de malla? Bueno, ese perímetro, el alumno lo conoce y es finalmente una solución al problema en sí, pero además el conocer y darle solución a la duda que tiene don Marcos conlleva más allá de simplemente conocer el resultado de un perímetro, sino que lo hace ya significativo, ya lo hace con un sentido de resolver una situación que se presenta en la vida real. Y hace distinto el planteamiento de cómo presentamos un problema, como así nos lo han dicho los compañeros de matemáticas, simplemente menciónalo como un problema, no como una consigna, no como un problema razonable, simplemente un problema. Bueno, un problema del ámbito de las matemáticas enfocado en una situación real. Ahora, desde esta especie de simetría que hemos creado o que hemos querido crear entre lo real, lo necesario, desde el enfoque de la comprensión lectora en las matemáticas, veamos lo que es posible. Y para ello vamos a centrarnos en una muy simple, una muy breve estrategia de comprensión lectora dentro de lo que son los problemas de matemáticas.
Bueno, y aquí, maestro Yerol, aquí Sí. voy a intervenir. Sí hay que enfatizar que no se trabaja la comprensión lectora de manera aislada, sino que, bueno, desde una perspectiva que va a abonar en toda área del conocimiento y, bueno, va a ayudar a nuestros alumnos a crear significados y, obviamente, al desarrollo de aprendizajes que lo van a acercar más a lo cotidiano, al mundo real, por llamarlo de alguna manera. Tiene toda la razón, maestro, efectivamente. Bueno, esta estrategia de comprensión lectora en matemáticas busca trabajar las matemáticas de una manera que los alumnos las vean más en su entorno, a su alrededor. Y lo primero que es necesario que hagan es comprender cuál es la situación problemática. Esta estrategia se trata de descomponer el problema en partes. Vamos a utilizar, como estamos viendo en pantalla, 3 colores. Estos colores van a permitir, el primero de ellos, el verde, vamos a ubicar aquellas partes que nos dan datos del problema. En color rosa vamos a detectar a aquellos que nos dan un indicio de lo que podría representar la operación que tenemos que realizar para resolverlo. Y finalmente de amarillo vamos a subrayar lo que nos está solicitando el problema. Esto nos va a llevar a que de alguna manera ubiquemos de una forma un tanto sencilla, pero comprendiendo el texto que nos están dando, el planteamiento de un problema, haciendo uso de la comprensión lectora, las diferentes formas en que podemos darle solución a esta problemática que se nos plantea. Y si la vemos, también tiene mucha relación, está muy en boga con lo que lamentablemente hoy padecemos, como lo es la escasez del agua. Posiblemente este depósito de agua era de don Marcos, que lo tenía en su terrenito y dicen, ¿saben qué? Mejor lo cerco porque pues es muy tentador el depósito de agua que tengo y pues ya no me queda mucha y quiero saber pues cuál es la capacidad que tengo del total de lo que ya le he sacado, ¿verdad? Porque aún me quedan 400 litros muy buenos, pero pues requiero saber cuál era la capacidad total de mi depósito de agua. Y de esta manera pues estamos contextualizando a algo más cercano a lo que nuestros niños pueden estar realmente viviendo y de esa forma pues se hace más fácil desarrollar las competencias, ¿verdad? En este caso, la comprensión dentro de los problemas matemáticos. Muchas gracias, maestros. Es algo muy sencillo, pero finalmente funciona. Gracias, maestro Yerol. Bueno, después de contextualizar la temática, vamos a iniciar con el segundo apartado de esta agenda, como es la presentación, bueno, de las planeaciones estratégicas, en este caso de primer grado, transversalizada con el pensamiento matemático. Muy bien. Lo que estamos observando ahorita en pantalla son los datos de identificación del contenido que vamos a abordar. No me voy a detener a leerlo, lo estamos viendo, simplemente que vean la vinculación que hay de las prácticas sociales del lenguaje, que en este caso para primer grado hemos escogido 3 prácticas que se están vinculando entre sí, pero también transversalmente con el campo formativo pensamiento matemático y las estrategias de Mejoredu, en este caso la identificación de información en textos discontinuos. Tenemos la unidad de análisis que vamos a trabajar, localizar y extraer información, ¿verdad? Así es. Y bueno, pasamos ya en sí a lo que es el desarrollo de la estrategia, maestro. Así es. Bueno, esta estrategia vamos a enfocar en ubicar a nuestros niños en desarrollar precisamente esas áreas del conocimiento, que son el poder localizar y extraer información específicamente de un tipo de textos, que son los textos discontinuos. Para ello, vamos a sugerirles un esquema como el que se presenta en este momento. Maestra, ayuda. Ah, sí, claro. El esquema nos muestra, como vemos en pantalla, los elementos que conforman pues, la estrategia general que nos puede ser útil para localizar y extraer información en los textos, cualquier tipo de texto. Y bueno, aquí es necesario tener claro, primero que nada, como primer paso para llevar a cabo esta estrategia, es que hacernos el planteamiento de qué es lo que quiero localizar en el texto. Ese es el punto de partida para localizar información en cualquier texto. Así es. Una vez que tenemos el punto de partida definido, vamos a empezar a ubicar las rutas para llegar a dar respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Para hallar la información y así alcanzar el cometido que esta nos pide. Estas son solamente sugerencias. Las rutas pueden ser
Por ejemplo, encontrarse con el espacio textual, es decir, el texto en donde se halla la información, hacer un recorrido por el texto de manera rápida, somera, y en algunas ocasiones, bueno, de acuerdo a la tarea, pues habrá necesidad de hacer una lectura más detenida. Así es, también podemos guiar a los alumnos para que localicen elementos importantes como son los títulos, los subtítulos, encabezados, negritas y demás que nos van a proporcionar información relevante, ¿verdad? Del texto. Así es. En esto que estamos observando en esta pantalla, es necesario plantearles que el trabajo que vamos a realizar tiene relación precisamente con el campo formativo de matemáticas y el uso del sentido numérico, ya que van a abordar la lectura de textos discontinuos, específicamente una gráfica, adelantándonos una gráfica de pastel. Bien, una vez que hemos empezado a trabajar con nuestros niños, pues es necesario en las actividades de apertura, de inicio, pues indagar qué tanto conocen del tema que vamos a abordar. En este caso, pues es importante irlos llevando hacia lo que nosotros requerimos conocer. ¿Qué tanto saben acerca de los textos discontinuos? Y para ello se proponen una serie de preguntas. Así es, maestro Yerol, nada más hacer hincapié en que la estructura que se comparte, ¿verdad? O que nosotros proponemos y que debe ser en cualquier estrategia didáctica que llevemos a cabo es con actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. En este caso es lo que vamos a estar trabajando y en esta primera parte o actividades de inicio o de apertura vamos a, como sugerencia es presentarle a los muchachos dos imágenes o dos ejemplos de textos, uno de texto continuo, como el que vemos en pantalla, que en este caso es una dedicatoria, y un ejemplo de texto discontinuo, que en este caso estamos trabajando o estamos presentando la gráfica de barras. Y a su vez, hacerles una serie de cuestionamientos a los jóvenes al respecto de estos ejemplos y como lo estamos viendo, algunas propuestas, ¿verdad? Algunos cuestionamientos que podemos realizar a nuestros alumnos. Así es, bien, ya hemos recuperado el conocimiento previo, el bagaje que poseen nuestros niños con respecto a este tipo de textos. Ahora vamos a presentarles, es un ejemplo solamente, pero vamos a presentar este cuadro, esta tabla, en donde vamos a ubicar las características que poseen los textos discontinuos, los textos continuos, y para ello vamos también a ubicarlos con un ejemplo de cada uno de estos tipos de texto. Así es, y obviamente esta es una propuesta, aquí el docente tendrá que monitorear o verificar los conocimientos previos de sus alumnos para checar si es conveniente estos ejemplos o retroceder, etcétera. Entonces ya una vez que ustedes ya hayan hecho con sus alumnos la identificación de las características de ambos tipos de texto, nos vamos a ir específicamente a lo que son las sugerencias de evaluación que podemos plantear. Así es, estas sugerencias de evaluación tienen el carácter de dar seguimiento de manera constante desde el enfoque formativo de la evaluación y para ello se sugieren estas tres preguntas que vemos en pantalla. ¿Qué son los textos continuos y discontinuos y cuáles son sus características? ¿Y qué textos discontinuos conoces? A manera de sugerencia pueden plantearlas en plenaria, pueden ponerlas como lista de cotejo o como una autoevaluación para que los niños vayan también siendo copartícipes de lo que van aprendiendo a lo largo de esta planeación de este proyecto. Bien, una vez que nosotros ya definimos o iniciamos con lo anterior, que son nuestras actividades de inicio, vamos a continuar con la estructura de esta estrategia, como es las actividades de desarrollo. Y en estas actividades de desarrollo, como vamos a trabajar con las gráficas de pastel o circular, pues vamos a plantearle a los jóvenes algunas de las características específicas de estos textos discontinuos, como son que son un diagrama circular dividido en partes. Le vamos a comentar también que el área de cada parte es proporcional al dato que se quiere presentar. Pues obviamente entre más grande sea el dato, más extenso, pues más extenso es
Es la porción que va a ocupar. La porción que va a ocupar, exactamente. En este caso, así de es. la gráfica de pastel. Y bueno, también ubicarlos que deben identificar a todas estas partes como una sola unidad. Cada parte va a representar obviamente una categoría y esta categoría pues es, como ya lo mencionó la maestra, representada proporcionalmente. Todo esto, todas estas partes deben dar un 100%, así como lo vemos en pantalla. Todo esto se los vamos a tener que ir pautando poco a poco y la sugerencia también es que para este tipo de gráficas no se empleen más de 5 o 6 categorías para desarrollarlas o para poder exponerlas en este tipo de figuras, tipo de esquemas. Bien, una vez que ya enfatizamos las características de este tipo de gráficas, en este caso de pastel, vamos a proponer algunos cuestionamientos para evaluar. Recordemos que la evaluación es formativa, es permanente, damos retroalimentación constante a nuestros alumnos y algunos de los cuestionamientos que podemos plantear es qué son las gráficas de pastel o circulares, qué representa cada parte, o también podemos añadir cuántos datos se pueden usar en una gráfica circular. Son algunos de los ejemplos que podemos plantearle a nuestros alumnos como evaluación. Así es. Bien, ya indagamos, ya nos dimos cuenta qué tanto logran, ya les presentamos características. Ahora es momento de trabajar. Vamos a presentarles de manera ampliada una gráfica circular. Esta, como ejemplo, se hizo de una encuesta que se realizó a niños de secundaria, de primer grado, de hecho, con respecto a cuál era el género de películas favorito. Y bueno, lo podemos ver en pantalla, no nos vamos a detener a estar ubicando cada uno de los géneros y su porcentaje de gusto, ¿verdad? Y una vez que hemos presentado la información, que hemos presentado esta gráfica, pues es momento de que nuestros niños se le empiecen a realizar los cuestionamientos para llevarlos hacia localizar y extraer la información que requerimos. Algunos de estos cuestionamientos son los que vemos en pantalla. Y finalmente, seguimos viendo la parte que es fundamental, hacer la valoración constante, permanente. Y aquí está con la pregunta, ¿en qué situaciones puede ser útil utilizar una gráfica circular? Bien, una vez que hemos hecho lo anterior, vamos a definir, con la ayuda del esquema general para localizar y extraer información, un esquema particular para resolver bueno, en este caso, de acuerdo a la pregunta que nosotros estemos pautando, para que ellos empiecen a trabajar, localizar información en esa gráfica que hemos proporcionado. Lo siguiente que haremos es elaborar la gráfica, maestra, el esquema. Así es, a partir del esquema que hemos compartido con ustedes y que lo podemos observar en pantalla, partimos de una pregunta inicial, de un propósito inicial, con el planteamiento de la pregunta que nos va a llevar a identificar la información que requerimos o que estamos solicitando, y posteriormente nos vamos a seguir la ruta que planteamos en la estrategia general con una serie de cuestionamientos para llevar al joven finalmente a localizar la información que estamos solicitando. Sí, aquí pues vamos a solicitar a nuestros niños que ordenen, esa es la estrategia, vamos a ordenar de mayor a menor los porcentajes de predilección de los géneros de películas para localizar posteriormente el porcentaje más alto. Posteriormente identificamos a qué color pertenece y lo localizamos. Y preguntamos cuál es el género que corresponde. Finalmente, esto nos dará la respuesta que estamos solicitando, que en este caso es el género de acción. Bueno, muy sencillito. Perdón, maestro, pero también podemos diversificar esta estrategia. A lo mejor podemos incrementar el número de datos, aunque es lo que se sugiere son 5 o 6 datos. Podemos, de acuerdo a los conocimientos que van adquiriendo nuestros alumnos, podemos aumentar el grado de dificultad, maestro. A lo mejor podemos plantear 2 gráficas diferentes para que ellos localicen información y demás, de acuerdo al nivel de avance que van teniendo nuestros alumnos. O más variables para consultar dentro de la misma gráfica, aunque sea una misma, ¿verdad? Así es. Es una sola. Muy bien, muchas gracias, maestra, efectivamente. Y bien, a manera de cierre, si podemos observar, son preguntas que de alguna manera fuimos pautando a lo largo del trayecto de esta estrategia, de este plan de trabajo para elaborar con nuestros niños, y las podemos plantear como cuestionario, como autoevaluación, como lista de cotejo. Es una propuesta.
Sí, bueno, opción múltiple. Sí, Sí, posiblemente. claro, haciendo uso de la tecnología, maestro. Bueno, y bueno, esto es solamente son cuestionamientos para ya ustedes pueden emplear cualquier otro, ¿verdad? Y sumarle o quitarle incluso a los que aquí están propuestos. Pero esto solamente es una manera de trabajar la unidad de análisis para localizar y extraer información, específicamente con textos discontinuos, con las gráficas circulares o de pastel. Así es. No, nuestra. Claro, pero bueno, antes de continuar con la planeación de segundo grado, los invitamos a participar con nosotros. ¿Cómo andamos de coordinación? Espero que andemos bastante bien, porque vamos a llevar a cabo una sencillísima pausa activa, muy breve, y los invitamos a participar. Empezamos. Bien, a ver, compañeros, no nada más comiendo. No nos dejen solos, nos ayuda, eso nos ayuda a hacer nuestra mente. Muy sencilla. Siguiente ejercicio. No, estas para la que hemos dado. No, pues no. A ver, maestros, los vemos. No doy yo. Ok, vamos a hacer como un rectángulo. A ver, maestros, nuestros dedos. para que nos ayuda a hagámoslo. Muy bien. ¿Cuánto ejercicio? Son los pulgares y tomamos las yemas de cada uno de nuestros dedos del pulgar. ¿Te gusta maestro? Porque está bien fácil, muy ad hoc con las personas que estamos trabajando en Quinto ejercicio. Relajamos nuestros dedos y los dedos de una mano. Alternados. Permite alternarnos, sí. Permite estar más alerta. Este ejercicio. Palma abierta, palma cerrada. Alternamos palma abierta, palma cerrada. Muchas gracias, compañeros, por participar. Despejamos un poquito, ¿no? de lo que hemos estado abordando esta mañana, porque pronto puede ser un tanto de eso nada más estar escuchándonos, ¿verdad? Pero pues esperamos que les sea de utilidad algo de lo que, o sea, poco, pero que les sea de utilidad lo que por aquí estamos haciendo para esta asesoría. Y bueno, después de esta pausa activa breve, que nos invitó a relajarnos un poquito, vamos a continuar con la planeación estratégica de segundo grado, transversalizada con pensamiento matemático. En la anterior de primer grado dimos la estrategia general para localizar y extraer información de manera general vinculada con pensamiento matemático. Aquí en la de segundo ya lo vamos a pautar directamente con una práctica social del lenguaje sobre el artículo de divulgación. Efectivamente, no otra vez, estamos viendo en pantalla la información que estamos considerando para esta planeación, el ámbito de estudio, la práctica social, el aprendizaje esperado, la unidad de análisis, los reactivos con los que tiene relación de la prueba diagnóstica de Mejoredu, así como el nombre de la estrategia y, una vez más, transversalizada con el pensamiento matemático. Muy bien, y para las actividades de apertura, siempre obviamente sugerimos establecer un diálogo con sus estudiantes para indagar el conocimiento previo que poseen sobre, en este caso, como vamos a trabajar artículos de divulgación de segundo grado, pues vamos a entablar ese diálogo y rescatar los conocimientos. Podemos preguntarle, por ejemplo, qué conoce de los artículos de divulgación, si conoce cuáles son sus características, su estructura, a lo mejor también, y en este caso que vamos a trabajar las gráficas, pues preguntarle si sabe qué son las gráficas de barra y si
conoce la utilidad de estas gráficas para integrar información de resultados de alguna investigación y demás. Efectivamente, bueno, en este momento lo que proponemos es trabajar una actividad que se llama Agrega una más. Esta consiste en que cada uno de nuestros alumnos o en equipos, y así los hemos puesto a trabajar, pues agregue una característica o una respuesta extra, además de lo que ya conocemos. Se puede partir pues, de los siguientes cuestionamientos que ahorita vemos en pantalla, ¿verdad? ¿Qué es un artículo de divulgación? ¿Cuál es la estructura de un artículo de divulgación? Y entre esas otras que por aquí proponemos. Esta actividad es algo un poco más lúdica, que puede resultar más interesante para nuestros jóvenes y al trabajar en equipo, en esta dinámica de agrega una más, cada integrante del equipo debe compartir una primera respuesta a partir de los cuestionamientos que se mostraron en pantalla, que usted puede implementar otro tipo de preguntas y el caso es de que cada integrante del equipo va a dar la respuesta a la pregunta y los demás integrantes haciendo labor de trabajo colegiado, de colaboración, deberán ir abonando ideas para complementar la respuesta, ¿verdad? Ir ampliándola, ir complementándola, de tal manera que fortalecemos el trabajo precisamente colaborativo y la idea es de que todos los integrantes del equipo estén participando, de que compartan sus puntos de vista, obviamente que la discusión para resolver el cuestionamiento que se les está planteando se haga en equipo de manera equitativa y finalmente la idea es que todos participen en el equipo y después den sus respuestas de manera grupal para reflexionar acerca pues, de la manera en que van realizando sus aprendizajes o van resolviendo esos cuestionamientos que se les plantean. Muy bien. ¿Y en qué situaciones puede ser de utilidad una gráfica de barras? Esa es la pregunta que puede guiarnos para la evaluación. Exactamente, el seguimiento que hacemos con nuestros niños de qué tanto están logrando. Bien. Una vez que hemos terminado esta actividad, vamos a presentarles este esquema de manera breve, en donde vamos a poder observar estas características que presentan los artículos de divulgación. Y aquí sí es importante hacer énfasis en que en la sección de resultados, las gráficas de barras son de suma utilidad para integrar precisamente esos hallazgos cuando los remitimos a hacer una investigación. Así es. De una investigación. Exactamente. Y para la evaluación, bueno, podemos plantear esta pregunta, ¿qué es un artículo de divulgación y cuáles son sus características? Partiendo del ejemplo que tenemos. Efectivamente. Bien, ya nuestros niños han visto cuáles son las características, ya vimos definiciones de los artículos de divulgación. Es momento de empezar a pautar el trabajo que vamos a realizar y tomamos como ejemplo este artículo de la moda rápida, la industria que desviste al planeta. Se sugiere, ¿verdad?, a todos los docentes que para modelar esta estructura del artículo de divulgación es muy importante que seleccione con anticipación algunos ejemplos que considere que son interesantes para los alumnos, como en este ejemplo que es de la moda, pero pueden seleccionar cualquiera que consideren pues a lo mejor más motivador, ¿verdad? Para que ellos, como hablábamos al inicio de la motivación que es fundamental, y una vez que ya tenemos seleccionado obviamente al momento de hacer nuestras planeaciones vamos a revisar esos artículos de divulgación que vamos a plantear. Sabemos obviamente que estos artículos de divulgación a veces son un tanto extensos, entonces podemos seleccionar algún fragmento siempre y cuando contextualizamos al alumno de la temática general del artículo de divulgación, que es lo que estamos sugiriendo, ¿verdad? Así es, y bueno, como pauta para seguir valorando el logro que van obteniendo nuestros niños, la pregunta es, ¿para qué apartado del artículo de divulgación son útiles las gráficas de barras? ¿Para qué apartado, maestro? Para los resultados. Ustedes están a jugar, maestro Yerol. ¿Ustedes cómo andamos allá? Bien. Para estas actividades de apertura, obviamente ya analizamos la estructura el contenido de nuestro artículo de divulgación de la moda rápida. Podemos plantearle algunos cuestionamientos para llevar a cabo, como decimos, este análisis, ¿verdad?, de característica de estructura de nuestro artículo de divulgación. Y fíjese, enfocándonos en la última pregunta. Así es. ¿En qué preguntas pueden responder con la información que se presenta en la gráfica?
dándoles tiempo para que Claro. reflexionen posiblemente algunas de esas preguntas que nuestros niños pudieran elaborar son qué porcentaje a nivel mundial de las emisiones globales se deben a la industria de la moda rápida o qué porcentaje de aguas residuales se debe a esta moda rápida, a esta industria de la moda rápida. Bueno, porque generalmente, bueno, partimos de partimos de, por ejemplo, qué tipo de texto estamos leyendo, cuál es el tema central del artículo de divulgación en este caso, y tiene toda la razón. Ya cuando entramos en una valoración más específica, son muy acordes las preguntas que está planteando el maestro Jerome. Efectivamente. Bien, lo siguiente que haremos ya es, bueno, todavía estamos en parte de las actividades de apertura, maestra. Así es. En este caso estamos presentando, como vemos en pantalla, la definición, las características y la estructura de los artículos de divulgación. Ya lo presentamos y estamos compartiendo con ustedes un ejemplo de una gráfica de barras. Podemos apoyarnos en este esquema que vemos que estamos en la diapositiva. Estamos compartiendo la diapositiva donde viene en general lo que es la gráfica de barra, la estructura y sus aplicaciones. Ahí lo podemos estar socializando, maestro Jerome. Efectivamente, es una gráfica de barras, es un texto discontinuo, por supuesto, y nos presenta información general, datos numéricos, de ahí la transversalización, datos numéricos en sus ejes, ya los hemos visto, las características, ¿verdad? Los ejes X, Y, los valores, es decir, pues los datos que representan, las aplicaciones que son el representar resultados de una manera más esquematizada, y nos ayuda también, por ejemplo, a hacer análisis estadísticos, a hacer evidentes valores máximos y mínimos, a hacer comparaciones entre gráficas de variables. Bueno, todas estas cuestiones vamos a tener que irlas planteando y que nuestros niños vayan también desarrollando, ubicándolas por sí mismos, ¿verdad? Es llevarlos a que ellos vayan logrando por sí solos el reconocer cuáles son esas características que poseen específicamente este tipo de textos discontinuos. Y recordemos que estamos trabajando en los artículos de divulgación, pero estamos transversalizando con pensamiento matemático, por eso estamos trabajando lo que son las gráficas de barra. Y como evaluación se propone, volvemos a plantear la situación de que es una evaluación formativa, permanente, de retroalimentación constante. La pregunta pudiera ser qué tipo de texto es una gráfica de barras y tendrían, bueno, que responder texto discontinuo, ¿verdad? Así es. Bien. Y en cuanto a las actividades de desarrollo, vamos a presentar las características generales de las gráficas de barra, que ya lo comentamos con anterioridad en la diapositiva que vimos. Así es, ya nada más para pautar con el seguimiento de la evaluación formativa, pues estos dos cuestionamientos que por aquí vemos en pantalla. Nos vamos a detener porque el tiempo también ya está sobre nosotros, compañeros. Bien. Y bueno, en este ejemplo específicamente de gráficas de barra, maestro Gerald, ¿sí? Se muestran dos plataformas musicales, Spotify y YouTube. Espero haberlo dicho bien, maestro. Usted es el experto. Excelente. No, mire, allá tenemos a la experta. Y bueno, aquí vamos a trabajar sobre la estrategia de localizar y extraer información. Vamos a trabajar con esta gráfica de barras. La pregunta que podemos hacer a nuestros alumnos es, ¿en qué otras ocasiones puedo utilizar las gráficas de barras? Y continuamos con el esquema. En este esquema que se está viendo en pantalla, vamos a, como habíamos dicho, partimos de una pregunta, ¿qué es lo que quiero localizar en el texto? Vamos a continuar con las rutas para hallar la información, para finalmente obtener la información requerida. En este caso, pues la pregunta que nos va a aportar la ruta para seguir es en qué año la plataforma de YouTube alcanzó el mayor número de canciones escuchadas. Así es. Bien. Ahora, ya que tenemos el esquema general, vamos a aprovecharlo para ir elaborando el esquema particular y llegar a la resolución que nos dé la respuesta a esa pregunta, a ese cuestionamiento que definimos. El esquema particular quedaría más o menos así, maestra. ¿Te parece? Así es. Vamos a identificar, bueno, dentro de este esquema que vamos a elaborar con nuestros alumnos para llevarlos a localizar la información de acuerdo al planteamiento que hicimos,
con qué color se identifica la plataforma de YouTube, por ejemplo, y ahí pues ellos tendrían que contestar de color naranja, aunque por ahí nos marca que rojo. También van a localizar las barras del color naranja en la gráfica, dentro de la gráfica, para identificar y diferenciarla de Spotify, pues ellos tendrían que identificar el color de YouTube. Posteriormente vamos a ordenar de mayor a menor de acuerdo con el número de canciones escuchadas en la plataforma de YouTube, ¿verdad? Que es el cuestionamiento que nos están solicitando. Lo vamos a ordenar y para obviamente localizar la información que se nos preguntó, como es la que vemos en pantalla, y tendríamos la respuesta en el año 2014 sería la respuesta. Sí, claro que sí, porque es la primera que tenemos en la lista ordenada. Así es la que les pedimos que lo plantearan de mayor a menor. Así es. Y efectivamente esa es la respuesta. Son estrategias que de pronto pueden ser o pueden parecer muy simples y de pronto también podrían decir, pero están demasiado evidentes. Pero es una forma de irlos llevando hacia la manera en que ellos pueden recabar la información en este tipo de textos discontinuos, específicamente en las gráficas de barras. Así es, bueno, porque finalmente nuestros aprendizajes esperados nos llevan a que el niño, en varios que hemos vinculado, que hemos detectado en nuestros programas, es que el niño lea, comprenda y diseñe apoyos gráficos para su exposición. Y recordando que estamos partiendo de los aprendizajes que ellos ya poseen, del bagaje que ellos ya tienen con respecto a la indicación que hicimos al inicio, justamente. Bien, en esta otra actividad que nos ayuda a reforzar y verificar esos aprendizajes, vamos a solicitarles a nuestros chicos un trabajo en equipo. Vamos a repartir este material, como el que tenemos ahorita en la diapositiva, que se conforma de una gráfica de barras sobre diferentes generaciones y su predilección por de uso por alguna red social en específico. La actividad pues, consiste en localizar la red social que menos utiliza una generación en específico. Vamos a darles la pauta para que ellos pues elijan qué generación quieren, con qué generación quieren trabajar para localizar la información de esa generación en esta gráfica de barras, pero una vez que ellos elijan, sí es necesario que expliquen las razones de por qué eligieron específicamente esa generación particular. En este caso, vamos a enfocarnos con la generación Baby Boomers. ¿Me parece? Así es. Aquí, bueno, maestro, es importante, compañeros docentes, recordar que para el análisis de gráficas es importante que los alumnos conozcan el significado que se representa en cada una de las variables, porque pues si no lo conocen es muy probable que los jóvenes no consigan comprender el mensaje del texto, en este caso del texto discontinuo. Y en este ejemplo, para poder aclararle a los jóvenes y contextualizarlos, se incluye una nota informativa donde vienen lo que son las clasificaciones generacionales y los años en los que se establecieron. También es conveniente realizar algunos cuestionamientos como los que vemos en pantalla. En este caso que estamos hablando de las clasificaciones generacionales, podría ser ¿cuántos años tendrán las personas de la generación X o millennials? Por ejemplo, ¿usted de cuál generación es, maestro? Yo soy centennial. Yo soy de los baby boomers. Baby boomers. Bueno, ahí están los cuestionamientos que podemos emplear con nuestros alumnos. Son ejemplos, ustedes pueden diseñar otros que crean convenientes. Bien, lo siguiente que haremos es pues ya solicitar a nuestros niños que localicen la información en la gráfica de barras que les hemos proporcionado con respecto a la pregunta que vemos en pantalla. ¿Cuál es la generación o cuál es la red social, mejor dicho, que menos usa la generación Baby Boomers? Recordemos que como primer paso pues debemos definir qué es lo que quiero localizar en el texto. Posteriormente pues habremos de seguir una ruta que ya la hemos visto en las diapositivas pasadas para lograr obtener la información que requerimos de esta gráfica, ahora específicamente de la gráfica de barras. Y para responder esta tarea, bueno, vamos a aprovechar el esquema que ya a lo mejor es un poco reiterativo, pero que sin embargo es fundamental para esta estrategia de localizar información en textos discontinuos, específicamente en las gráficas de barras. Así es. Y bueno, partimos de un propósito. El propósito es localizar cuál es la red social que menos utiliza la generación de los baby boomers. Así que vamos a definir la ruta, que es una serie de preguntas y respuestas. Primero vamos a identificar qué color corresponde a la generación baby boomers. Una vez que identificamos el color, vamos a localizar las barras de ese color
correspondientes a la generación baby boomers. Luego vamos a ordenar los porcentajes de mayor a menor de esta generación de cada red social. Y por último, pues nos vamos a identificar la red social que queda al final del ordenamiento, sería la que corresponde a la menos utilizada. Todo este procedimiento para nosotros resultaría un poco, bueno, sencillísimo, ¿verdad? Y a lo Muy mejor obvio, aburrido, ¿no? Sí, obvio, aburrido, sí. pero creo que es el conveniente para llevar a los muchachos a que no solo en estas asignaturas o no solo en estas gráficas o no solo en estos deseos continuos localicen y extraigan información, sino en cualquier materia, en cualquier asignatura, en líneas del tiempo, en infografías, etcétera. Ahora es solamente una propuesta, es una de tantas rutas que puede haber para localizar y extraer información en este tipo de textos discontinuos específicamente. Bien, una vez que ya la maestra definió cómo iban a hacer la ruta, aquí es pues encontrar cómo es que queda, ¿verdad? Y así en esta diapositiva vemos la ruta ya establecida, siguiendo los pasos que nos está planteando. Finalmente ubicamos de mayor a menor, el menor enfocados con las redes sociales y con la generación baby boomers, nos da como resultado la R6, y la R6, si nos remitimos a la gráfica de barras, era la red social de Snapchat. Snapchat es la red social que menos utiliza. A ver, me está retando más. Sí, claro. Aquí está, mire, Snapchat es la red que menos utiliza la generación baby boomers. No les gusta salir a lo mejor mucho en las, así, con esos filtros un tanto curiosos. Bien. Continuamos. Maestra, claro pues que ya. Sí. Y en esta parte, recordemos que son actividades de inicio, desarrollo y cierre. Y en esta parte de cierre proponemos una autoevaluación con algunos indicadores que hemos venido obviamente manejando desde todo el proceso desde el inicio, desarrollo de nuestra práctica social del lenguaje, específicamente en este contenido, y podemos plantearlo así, como una autoevaluación. Ahí tenemos los indicadores, reconocer los artículos de divulgación y sus características, sería un cuestionamiento bastante apropiado, identifique la utilidad de las gráficas en los artículos de divulgación, distinguí el tipo de texto y los componentes de una gráfica de barras, reconocí en qué situaciones puede ser de utilidad una gráfica de barras, expliqué la importancia de obtener información específica de las gráficas, relacioné otras ocasiones donde puedo utilizar esta estrategia. Son algunos cuestionamientos que podemos utilizar para una autoevaluación. Así es, muchas gracias. Y bueno, finalizamos la planeación de segundo grado, también transversalizada con el pensamiento matemático y el sentido numérico. Con las prácticas sociales del lenguaje, en este caso el artículo de divulgación, que nos va a llevar a obtener resultados que después vamos a graficar. Y con las estrategias de lectura de mejoreo también. En este caso, de los textos discontinuos para localizar y extraer información. Así es. Bien, lo que estamos viendo en pantalla son unas miniaturas de las capturas de pantalla, vaya a lo mejor de palabras, de las planeaciones que como propuesta les vamos a presentar. Por cuestiones de tiempo, a lo mejor ya no va a ser posible presentar los 3 grados, pero sí les vamos a mencionar que estas planeaciones van a estar disponibles en la plataforma de Redice y también en el espacio virtual de la Academia de Español. También a manera de anuncio, vamos a darle clic aquí al hipervínculo para que nos redireccione a la presentación, a la planeación de tercer grado, de tercer grado, que es la que vamos a abordar así de manera muy somera también, porque el tiempo no está muy... Aquí tenemos un formato de planeación que se compartió al inicio del ciclo escolar con todos los compañeros docentes a través de Redice. Es un formato que ustedes pueden cambiar o pueden adecuar de acuerdo a sus necesidades. Es solo una propuesta. Tenemos los organizadores curriculares. El ámbito de esta planeación de tercer grado pertenece al ámbito de estudio, la práctica social del lenguaje, escribir artículos de opinión para su difusión, y el aprendizaje esperado es comprender el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. Y tenemos las actividades de inicio. Sabemos que nuestra estructura, o lo que siempre nos indican, es en cualquier estructura didáctica, ¿verdad? Para llevar una secuencia didáctica bien
bien establecida, actividades de inicio, desarrollo y cierre. En las actividades de inicio vamos a trabajar la unidad de análisis, analizar la estructura de los textos. Recordemos que son 3 unidades de análisis las que estamos manejando. En Planea se manejaban 5, en Mejor Edu nos plantean 3 nada más, que son la de localizar y extraer información que estuvimos viendo durante toda la sesión, analizar la estructura de los textos y la integrar información y realizar inferencias. Son las 3 unidades de análisis que estamos manejando actualmente. Y en las actividades de inicio se propone un texto informativo. Recuerden que son artículos de opinión para 3er grado. Trabajamos con el programa 2011, maestro Yerón. Así es. Lo primero que estamos observando en la columna de actividades es el texto informativo que les vamos a proporcionar a nuestros niños. Vamos a trabajar con ellos, vamos a leer con ellos este texto informativo. Una vez que hemos también recuperado los conocimientos previos que poseen, vamos a solicitarles que específicamente esta tabla la vayan a llenar. Vayan a llenarla y para ello vamos a hacer uso del contenido de este texto, de esta tabla de información, pero también de los gustos que tienen nuestros niños por cada uno de estos textos, que ellos, pues ya sean los que más leen, los que menos leen, los que no conocen y los que casi no leen. Muy bien. Aquí, maestro, está la vinculación con matemáticas, si usted observa. Así es. De hecho, en este tercer punto, observamos que lo que vamos a solicitar es que finalmente, una vez que ya tienen la información recabada en esa tabla que surgió del texto que les compartimos, van a graficar de acuerdo a la información, resultados obtenidos. Así es, a la información que han obtenido, a los resultados que arrojaron en esta tabla, van a graficarlos y van a ordenarlos de mayor a menor. Y obviamente, pues realizar una apuesta en cómo realizar comentarios al respecto de lo que ellos pues han encontrado en cuanto a las referencias que tienen sus compañeritos de cuáles son el tipo de textos que más les gusta leer o aquellos que ni siquiera conocen. Y tenemos ahí para la evaluación una lista de cotejo que pueden utilizar los maestros. Así es, y luego, bueno, también el diario de observación, que es una propuesta, y finalmente, pues para organizar los conocimientos que conocen sobre el tema. Continuamos con las actividades de apertura o de inicio. Igual la misma unidad de análisis, se va a presentar el siguiente esquema. Le vamos a pedir a los alumnos que contesten los cuestionamientos que se plantean y luego vamos a socializar mediante una coevaluación estos conceptos de textos informativos. Así es. Tenemos ahí una lista de cotejo para evaluación, una propuesta, ¿verdad? Efectivamente, maestra. Bueno, aquí está nueva cuenta de la tabla en la que vamos a trabajar con nuestros niños. Lo siguiente que haremos, ya como parte de las actividades de desarrollo, presentarles un texto informativo, el que aquí están viendo en pantalla. Lo vamos a leer y de este texto vamos a solicitar que llenen esta tabla. En esta tabla vamos a ubicarlos para que ellos seleccionen del texto original las piezas que van a responder estas preguntas. Vamos a utilizar conectores, conexos y también vamos a ubicar características, definiciones, conceptos que estén dentro de este texto informativo. Estamos trabajando la unidad de análisis de localizar y extraer información y la estrategia de organizar e identificar información en organizadores gráficos, porque aquí, hacia allá los vamos a llevar. Aquí cabe mencionar, compañeros, que aquí en este planteamiento de tercer grado manejamos obviamente a textos alusivos al artículo de opinión, pero los maestros de cualquier asignatura lo pueden plantear de su contenido, pueden manejar un texto, no sé, sobre las células, sobre la biodiversidad, sobre el átomo, etcétera. Cualquier asignatura, en cualquier texto que maneje desde su contenido lo puede aplicar porque va a elaborar a partir del texto, con base a las preguntas. Vamos a intervenir el texto con los muchachos y usando conectores vamos a dar respuesta y de ahí vamos a trasladar esa información a precisamente a un organizador gráfico, a un mapa conceptual en este caso. Así es. Como lo vemos más adelante, maestro Yerón. Sí. Aquí vemos cómo tenemos otro ejemplo de texto. La cosa es hacer reforzamiento también. Exactamente. Reforzamiento que deben ellos estar trabajando para que quede bien claro cuáles son las características que tienen los textos de divulgación. Así es. Aquí tenemos otro ejemplo de géneros periodísticos. Vuelvo a repetir, en todas las asignaturas o en cualquier asignatura pueden poner el texto que estén trabajando desde su contenido y luego al organizar la información con base a preguntas de qué, cómo, etcétera, cuándo, vamos a obtener definiciones que después vamos a trasladar a un organizador gráfico, en este caso, un mapa conceptual. Así es. Y aquí es como más o menos quedaría elaborado el mapa que van a realizar nuestros niños. Así es. Lo siguiente será, y esto seguimos con las actividades dentro del desarrollo,
vamos ahora a presentarles esta tabla en donde también viene información acerca de los géneros periodísticos. Aquí, de manera lúdica, se está proponiendo esta otra actividad de cuadros en la que van a relacionar las características que ya conocieron en este texto, en este cuadro, con estos pequeños recuadros de colores. Van ellos a ir relacionando, ubicando cuáles son las coincidencias, ¿verdad? De los artículos de opinión, de la editorial, de las interpretaciones y todo eso de forma que ellos, jugando, siguen reforzando el conocimiento que nosotros requerimos que obtengan, ¿verdad? El aprendizaje esperado. Y tenemos aquí también un tipo que será un tipo memorama. Un memorama, ¿sí? Así es. También de manera lúdica vamos a solicitar a los muchachos que por medio de las tarjetas que vamos a elaborar para ellos, vamos identificando los diferentes géneros periodísticos con sus respectivas características. Ya saben, ¿no? Lo podemos al revés. Podemos hacerlo de esa manera. Claro, podría ser una manera de trabajar esta actividad. Bueno, nuestros compañeros docentes son bastante creativos y siempre nos han mostrado. Es cierto. Es cierto, para la creatividad no tienen límites. Exacto. Bien, aquí estamos viendo un artículo de opinión. Vamos obviamente a leerlo con nuestros niños. Eso aquí es muy importante hacer énfasis en esto. Nosotros también tenemos que leerles a nuestros niños. Claro. Es lo primero que nosotros debemos hacer, modelarles la lectura, invitarlos a que ellos, así como es muy importante la lectura en voz alta. Efectivamente, así como uno les está modelando, como uno les está dando ejemplo, ellos también se vayan adecuando a la lectura, al gusto por la palabra escrita. Aquí tenemos más actividades del desarrollo. No nos vamos a detener mucho, maestros, porque estamos sobre el reloj, mil disculpas. Aquí sí, lo de la vinculación con las matemáticas. Sí, definitivo. Ya como actividad de cierre, una vez que hemos trabajado desarrollo, ya les presentamos artículos de divulgación, ya pudieron ubicar las características que tienen, la definición de un artículo de divulgación, cuáles son los elementos que lo integran. Ahora es momento de trabajar, se está proponiendo con 3 textos que se les van a proporcionar a manera de anexos, están al final de la planeación. Es el de la polilla azul, como pueden ver aquí, En busca del arte, y las obras de arte más buscadas de la historia. Con ello vamos a solicitarles que elaboren líneas de tiempo. Textos discontinuos. Estadísticas también, finalmente. Así es. Que también saquen estadística en cuanto a las pérdidas de piezas, en cuanto a lo monetario también. Y todo esto juega con el sentido numérico, con el pensamiento matemático, que de alguna manera casi siempre está inmerso en lo que trabajamos con nuestros niños, sobre todo en el ámbito de estudio. Y estas preguntas pues nos van a ir pautando para que ellos vayan elaborando precisamente con ese sentido numérico el trabajo de resolver las actividades que estamos pautando y también obviamente la comprensión lectora. Vamos a solicitar que finalmente elaboren una encuesta en la que integren pues la información que recaben de los niños, de sus compañeritos, de sus familiares, y con esta información que ellos tengan vamos a solicitarles que grafiquen, pero se dan cuenta cómo van a graficar sobre algo que ya está cercano a lo que más ellos real, conocen. Más vivencial. Sí, finalmente es hacerlo así, de manera que lo que ellos trabajan tenga un sentido, tenga un significado. Sí, porque está planteando aquí temáticas de interés para la sociedad en esa encuesta, luego la van a graficar, pero finalmente es para seleccionar la temática que va a abordar en su artículo de opinión. Efectivamente, pero que tenga relación con lo que él ya indagó, con base a las encuestas, a los resultados de las encuestas. Y bueno, aquí ya nada más a manera de anexos, encontramos los textos de apoyo que mencionamos que eran La polilla azul, En busca del arte y las obras de arte más buscadas de la historia. Y básicamente de esta manera hemos casi llegado al fin de la asesoría, maestra. Así es. Muchísimas gracias, compañeros. Miren, esta asesoría, por supuesto, está siendo grabada, va a quedar grabada, se va a estar disponible en YouTube para que la puedan compartir con aquellos compañeros que no pudieron agregarse, que no pudieron estar en esta ocasión con nosotros en línea, pero es importante que sí tengan conocimiento de lo que de alguna manera nosotros estamos
pues ofreciendo desde el departamento técnico como parte de las actividades que se propone realizar para este tercer periodo del ciclo escolar y obviamente vinculando esas habilidades de la comprensión lectora y el pensamiento matemático. Y una vez más también recordarles, esto que vimos, que acabamos de ver, es la planeación o es una propuesta, un ejemplo de planeación de tercer grado, pero de igual forma está la de primer grado, la de segundo grado. Estos materiales van a estar disponibles también en la plataforma de REDAIS y en el espacio virtual de la Academia de Español. Vamos a solicitarles también de la manera más atenta, compañeros, que antes de que se desconecten de la asesoría, por favor, les contesten una encuesta de asistencia. Es muy valiosa la opinión de ustedes, porque también de esa forma nosotros pues nos retroalimentamos con relación a qué tanto pues de valor para ustedes resultó nuestra asesoría esta mañana, que tuvimos oportunidad de trabajar a la distancia, pero con toda la cercanía de estar a sus órdenes, de estar a su disposición. Sí, efectivamente, ya la maestra, la licenciada Lorena, está en este momento compartiendo la diapositiva de la encuesta, ya sea que ustedes pues tomen con su celular el código QR directamente o tecleen la dirección que aquí se muestra en pantalla, ¿verdad? Ojalá que la asesoría les resulte de utilidad en su labor, para que sean benévolos con su calificación, ¿verdad? Porque necesitamos de eso. No, estamos a sus órdenes. Sí, claro que sí. Ojalá les sirva, porque la finalidad de esta asesoría es brindarles temáticas que son importantes para su labor docente. Y pues no nos queda más que agradecer su asistencia, el apoyo que siempre nos dan, porque nos invitan a sus exposiciones, nos comparten en REDAIS los trabajos de sus alumnos, siempre están al pendiente de toda la actividad en REDAIS, se comparten ustedes mismos estrategias, se comparten vivencias y demás experiencias, que esa es la finalidad de REDAIS. Y bueno, pues maestro Hierro, muchas gracias. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Colaboración, su acompañamiento. Gracias. Y a todos los docentes, un abrazo afectuoso y nos vemos en la próxima asesoría. Muchas gracias. Gracias, maestros. Cuídense, que tengan bonito día. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Nuevamente la hoja con Muchas gracias, maestros. Muy interesante su plática. Interesante. Muchas gracias, muy amables. Buen día. Adiós, Lorena. Buenas tardes. Hasta luego. ¿Podría compartir nuevamente la hoja con el código QR, por favor? ¿La asignatura español? Sí. ¿Nombre de la escuela? Secundaria 7-3. ¿Nombre? Profesora Concepción Vargas. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Buenas tardes, secundaria Roque, nocturna de General Terán. Buenas tardes a todos, saludos para ustedes. Gracias, secundaria técnica 1, Galeana. Gracias, que la pasen muy bien, muy amables. Saludos de la técnica 2 del dinero. Muchas gracias. Información muy valiosa. Secundaria 81, profesor Julio Cuauhtémoc Treviño. Muchas gracias. Miguel Dama del Potrero.
Escuela Enrique C. Livas.